Hola amigos, buenos días. Ayer Carles Puigdemont en un poblado francés del Rosellón llamado Eona presentó su candidatura a las elecciones catalanas. Aspira a ser presidente de la Generalitat, presidente de una Generalitat restituida, según él, porque se tuvo que marchar al exilio. Esto de Eona es una población, una pequeña población cerca de Perpiñán. Ya sabéis que Perpiñán es un pueblo a donde íbamos los españoles para ver películas porno o películas como El último tango en París, cuando aquí en España estaba prohibida en la época de la dictadura. Además, la palabra Eona, la población de Eona, me suena a aquello de la maternidad de Eona. Pues era un lugar donde, acabada la guerra civil, los exiliados españoles que atravesaron la frontera francesa pasando por tierras catalanas, pues se establecieron en lugares cercanos y ahí en Eona parieron muchas mujeres de los exiliados republicanos. Centenares de niños nacieron en la maternidad de Eona. Por tanto, es algo histórico. O sea, españoles nacidos en Francia en el exilio. Bueno, Carles Puigdemont dijo que renunciaba a presentarse como candidato a las elecciones europeas y pues se proponía presentarse para las elecciones catalanas, que son para el día 12 de mayo. Y dijo que los independentistas deberían de ir unidos, porque como ya se sabe, por la reglación, un grupo electoral, un partido o una coalición, pues cuanto más grandes, más posibilidades hay que obtenga votos. Entonces, digamos que ha lanzado un guante a Esquerra Republicana de Cataluña, que es el otro partido separatista, para poder ir juntos a las elecciones al Parlamento catalán y pues de esta manera obtener más votos. Quizás también se refería a la CUP, a los comunistas de la CUP, que también son separatistas. Y no sé si también a la Alianza Catalana de Sílvia Oriols, que es un partido independentista, pero es anti-inmigración. Me parece que es una decisión del propio Junts, la antigua Convergencia, y Alianza Catalana, pues tiene la alcaldía de Ripoll, la cuna de lo que es Cataluña. Bueno, pues habló de varias cosas, habló del tema del dinero, que Cataluña aporta mucho más y recibe mucho menos. Que las inversiones, por ejemplo, en Cataluña son muy pocas en comparación con las inversiones que se hacen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Y por tanto va a reivindicar de que el dinero de Cataluña pues vuelva a Cataluña. Aunque no recuerdo más porque ya lo había explicado de manera muy ambigua. Ha dicho que se va a presentar a las elecciones al Parlamento de Cataluña y que según él me pareció que indicó que la ley de amnistía ya será vigente de aquí a 2 meses. No estoy muy seguro, pero es posible que sea así. Porque fijaos, hace muy poco, que no sé si fue precisamente ayer, que el Consejo General del Poder Judicial, el mayor organismo de los jueces, había hecho un informe un informe que se aprobó por estos jueces, en la que se especifica que esta ley de amnistía es inconstitucional. Es ilegal, es inconstitucional. Pero claro, los jueces, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, pues no puede interferir en una ley que sea aprobada por el Parlamento, aunque sea una chapuza. Lo único que puede hacer, pues, ahora que ha dicho que la ley de amnistía es inconstitucional, como ya lo ha dicho el Senado con su mayoría absoluta del Partido Popular, como ya lo han dicho partidos como el propio Partido Popular, como Vox, por ejemplo, que la ley de amnistía es una ley inconstitucional. Entonces, que lo haya dicho el Consejo General del Poder Judicial significa que la inmensa mayoría de los jueces entiende que la ley de amnistía es inconstitucional. Y además, pues las agrupaciones de jueces, las agrupaciones de fiscales, el gremio de la abogacía, la inmensa mayoría del mundo judicial considera que esta ley de amnistía es inconstitucional, que va contra la igualdad de derechos.
y otras muchas cosas más, porque se amnistia muchas cosas. Se amnistia los delitos de sedición, los de rebelión, los de corrupción, los de malversación, los de terrorismo y los de traición. Son demasiados delitos que se amnistian. Entonces, el gremio de la judicatura, y a esto me refiero a jueces, a fiscales y abogados, también procuradores, pues entienden que esta ley es inconstitucional, pero no la pueden cambiar, porque quien decide en leyes es el Parlamento, el Congreso. Y pues que como es una ley orgánica, es una ley que tiene aprobada por mayoría absoluta, aunque sea por poca mayoría absoluta, pues es una ley orgánica y los jueces no tienen poder sobre ello, pero sí tienen poder de influir, de decir, por ejemplo, los partidos políticos, el Partido Popular puede decir: Pedro Sánchez, para esta ley de amnistía porque es inconstitucional. Claro, Pedro Sánchez necesita los votos de Carles Puigdemont, que él quiere la amnistía. Entonces él dirá: no, es constitucional. Entonces la pelota se tiene que pasar al tejado del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, constituido en su mayor parte por jueces socialistas, que por desgracia está demasiado politizado, pues puede decir, puede estimar que la ley de amnistía sí sea constitucional. Y luego, pues, lo del Tribunal Europeo tampoco tiene mucha influencia, mucho poder sobre las leyes españolas, leyes que sean aprobadas como leyes orgánicas en el Parlamento español, en este caso en el Congreso de los Diputados, porque la mecánica es que se aprueba una ley en el Parlamento, tiene que pasar al Senado, el Senado la puede aprobar o no la puede aprobar, o además puede incluir otras enmiendas de aparte, la luego va al Congreso, y luego en el Congreso, después de seguir todos los otros trámites, pues es la que decide si se aprueba o no se aprueba por mayoría absoluta. Carles Puigdemont estima que esta ley en 2 meses estará aprobada, pero yo digo, tengo mis dudas porque hay demasiada gente que se está oponiendo. Miembros de la judicatura, partidos políticos. También hay un gran clamor social en el cual no se aprueba esta ley de amnistía porque se está perdonando todo tipo de delitos, delitos que son muchísimo peores que muchos que están pagando sus penas o están pagando sus multas, y por tanto no va a ser una ley popular. Pero bueno, la maniobra política es que Carles Puigdemont considera que en 2 meses la ley de amnistía estará aprobada. Y yo digo, puede que se equivoque y puede que esté aprobada dentro de 3 meses, o incluso en un supuesto de que se alargue mucho más por todos los embrollos políticos y judiciales que pueda haber por medio, que se alargue a 6 meses, entre 6 meses y 1 año. Esto también es posible. Pero bueno, Carles Puigdemont ha dado a entender que se va a presentar a las elecciones catalanas, pero yo he entendido que no va a hacer campaña para las elecciones catalanas. Ha pedido a los partidos independentistas que formen una candidatura unitaria. Esquerra Republicana no se ha pronunciado. Yo creo que Esquerra Republicana quiere ir en solitario, porque Esquerra Republicana también aspira a la presidencia de la Generalitat. Y si conviene, pues le pedirá el apoyo al Partido Socialista, porque el Partido Socialista en Madrid, con Pedro Sánchez, lo necesitan. Pero claro, Carles Puigdemont también ha lanzado la amenaza de que a Pedro Sánchez, de que si no me das la Generalitat, no te voy a aprobar ni en los presupuestos, ni en cualquier cosa del Parlamento, ni en nada en Madrid, no te voy a apoyar, lo cual pues puede facilitar que caiga el Parlamento. Incluso pues si se presentara una moción de censura, todos los que votaron contra Pedro Sánchez en la investidura, si se suman con los votos de Puigdemont, podrían hacer caer a Pedro Sánchez. Y hallado también, si lo hiciera el PNV, que en este aspecto también está muy callado, que también tendría poder, si sumaran los votos de PNV con los de Vox, con los de Unión del Pueblo Navarro y con los del Partido Popular, pues podrían hacer caer también el gobierno de Pedro Sánchez. O sea que la cosa se va complicando mucho. Pero bueno, Carles Puigdemont apuesta a presentarse a las elecciones al Parlamento de Cataluña, pero no podrá hacer campaña dentro de Cataluña, porque si se presenta en Cataluña o entra a cualquier lugar de todo el territorio español, y no hemos de olvidar que Cataluña también es de España, entonces sobre Carles Puigdemont pesa una orden de detención. Entonces pues sería detenido, puesto a disposición del juez,
el juez seguramente lo metería a la cárcel porque ya de la vez anterior se había fugado, y luego como Carles Puigdemont en su condición de expresidente de la Generalitat y en su condición de eurodiputado, supongo que tiene el privilegio de ser aforado y solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo. Pero van pasando los plazos y es posible que en este momento pues ya esté en vigor la ley de amnistía y el Tribunal Supremo, pues ateniéndose a la ley de amnistía, diga, bueno, pues si la ley de amnistía dice esto, tenemos que soltar a Carles Puigdemont y tenga que salir en libertad. Pero en todo caso, Carles Puigdemont, según los resultados electorales que se obtengan en estas elecciones catalanas, si cabe la posibilidad de que pueda salir investido presidente, entonces irá a Cataluña. Se presentará al Parlamento para ser investidos, que posiblemente lo iban a detener, pero se va a votar su investidura y saldría elegido presidente de la Generalitat. Esto es una hipótesis y sería pues un presidente de la Generalitat, legítimo por supuesto, de acuerdo con las leyes, pero estaría en la prisión hasta que saliera esta ley de amnistía ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, saldría de la cárcel y ya sería presidente de la Generalitat. Ha dicho en esta conferencia, en esta presentación de su candidatura, ha dicho que va a pedir el referéndum de independencia y además ha dicho que es algo constitucional. Hay muchas dudas que un referéndum de independencia sea algo constitucional, a un juego lo diga. Yo creo que si se celebra un referéndum será más bien una consulta y no será una consulta vinculante, no será un referéndum propiamente dicho. Y aunque ha dicho que propondrá al gobierno de España que la celebración de un referéndum en Cataluña, si no se consigue así, pues irá por la misma vía que había ido antes, es decir, desde el propio Parlamento de Cataluña irá a hacer lo que dijo y que han dicho muchos separatistas, que lo volverían a hacer, es decir, proclamar de manera unilateral la independencia de Cataluña. Y esto choca que, para una cosa así, incluso dentro del propio Estatuto catalán, que el Estatuto de Cataluña es una especie de constitución de rango menor dentro del ámbito catalán, para una cosa así se necesitan las 3/4 partes. O sea que también es ilegal. ¿Qué significa esto? Pues que va a venir inestabilidad política, provocación. Bueno, esto es lo que más o menos puede llegar a ocurrir. Carles Puigdemont puede ser detenido o no, depende de los plazos, puede salir investido presidente de la Generalitat o no, y se puede llevar a cabo lo de hacer un referéndum o que se vuelva a declarar otra vez la independencia de Cataluña, lo que inevitablemente se tendrá que volver a repetir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que tendrán que volver a ser detenidos y el gobierno que haya en España, el gobierno de Madrid, tendrá que coger las riendas del gobierno de Cataluña. Esto es una probabilidad de futuro de lo que podría ocurrir. Fijaos, en esta campaña electoral que se va a celebrar el día 12 de mayo, seguro que nos van a hablar pues, de los impuestos, de la inseguridad ciudadana, de la inmigración, y todo está en la televisión y en las prensa, todo está muy manipulado. Se habla pues favorecer a los independentistas o favorecer al partido de Pedro Sánchez, pero por ejemplo no se ventila para nada, por ejemplo, el partido Vox, el partido que está en contra de la inmigración y el que está en contra de la ruptura de España, o el partido separatista Alianza Catalana, de Sílvia Oriols, la alcaldesa de Ripoll, que es un partido separatista, pero que no acepta la inmigración, sobre todo la inmigración musulmana, que es un grave problema. Fijaos, ¿qué grado de aceptación tiene la independencia en Cataluña? Pues hay muchos parámetros para medirlo. Por ejemplo, la Constitución española. En Cataluña, cuando se votó la Constitución española, votaron casi el 70% del electorado, y del cual, de este casi 70% del electorado, que no llegó a 70%, más de un 90% de los que votaron la Constitución en Cataluña votaron sí. Luego, el Estatuto de Cataluña, el último Estatuto de Cataluña,
no lo votaron ni la mitad del electorado. En las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, aunque en la composición de parlamentarios hubo por un par de pelos una mayoría absoluta de separatistas, apenas no lo votaron ni la mitad del electorado catalán. O sea que últimamente la abstención es más de la mitad. ¿Qué grado de aceptación tiene el independentismo en Cataluña? Incluso las encuestas oficiales, encuestas de la propia Generalitat, dicen que más de la mitad de los residentes en Cataluña no quieren independencia. Y para mí que son muchísimos más. Fijaos, la lengua catalana. La lengua catalana se habla habitualmente, lo hablan un 30%, 31, 32% como mucho, de los habitantes que hay en Cataluña, de los residentes que hay en Cataluña. O sea que menos de una tercera parte hablan en catalán. Y esto que en las escuelas hay esta represión contra la lengua española. No quieren que se hagan las clases en español en las escuelas catalanas. En la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria que es obligatorio. No quieren que se den la enseñanza en catalán. No se quieren que las empresas los rótulos los pongan en español. Perdón, lo que decía antes, que no se quieren que se hagan las clases en español. Pues fijaos que en un territorio, Cataluña, en el cual solo una tercera parte, aproximadamente, incluso menos, hablan catalán. Lo digo porque se supone que la independencia de Cataluña, los independentistas deberían de estar entre aquellos que hablan el catalán. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Ahora hoy mismo, más o menos una tercera parte de la población de Cataluña es inmigrante o de origen inmigrante y en su mayoría musulmana. Fijaos, la primera lengua en Cataluña es la española, la segunda es la catalana y la tercera es la árabe. Y esto se obvia mucho, se tapa mucho, se ignora mucho, no se habla en los medios de comunicación. Entonces, fijaos, una tercera parte de la población catalana ya es inmigrante y de origen inmigrante, como la inmigrante, la de origen inmigrante, y se reproducen mucho. Los musulmanes habitualmente tienen 3, 4, 5, 6 hijos, mientras que las familias catalanas, un hijo como mucho, es raro ya que tengan 2. Esto quiere decir que en espacio de una generación, la mitad de la población de Cataluña van a ser de origen inmigrante o inmigrantes de origen inmigrantes. Lo cual, bueno, sí que los partidos separatistas dicen que quieren hacer una Cataluña multicultural. Pero si se hace una Cataluña multicultural, esta Cataluña deja de tener identidad propia. Porque llegará un momento que, vamos a suponer, que Cataluña se independizara, entonces, para formar grupo o coalición en el ámbito internacional, estaría más cerca de la Liga Árabe que no de la propia Unión Europea. Porque Cataluña va a perder su propia identidad catalana y su propia identidad europea. Por tanto, esto del tema de una independencia en Cataluña se complica mucho. Es algo muy complejo. No hay ni siquiera razones históricas para considerar a Cataluña que debería ser un territorio independiente, porque Cataluña nunca ha sido independiente. Además de la Constitución, en la votación de la Constitución española, se vio que una amplia mayoría de catalanes estaban acordes con la Constitución, es decir, seguir formando parte de lo que es toda la nación española. Cataluña, España, fijaos, en la época del Imperio Romano, en la Roma republicana, lo que en la actualidad es el territorio catalán, era parte de la provincia citerior, de la Hispania, la llamaban, la Hispania citerior. La España citerior, la España interior. Y luego, caída la etapa republicana, se pasó a la etapa imperial, dentro del Imperio Romano. Ya Cataluña estaba dentro de la provincia tarraconense, que tenía la capital en Tarraco, la actual Tarragona. Cuando llegamos a la Edad Media, Cataluña estaba situada más o menos en un lugar, un territorio que lo llamaban la Marca Hispánica. Marca Hispánica viene de España. Y formaba parte también
está este territorio francés que le llaman el Rosellón, y que allí hay gente que habla catalán, porque fijaos que esta parte de Cataluña había tenido muchas guerras con Francia, la guerra de los remenses, no sé, una variedad de guerras que habían tenido pues España con Francia, y al final, cuando se terminaron estas guerras, pues por un tratado de paz, una parte de este territorio que se hablaba catalán pasó a Francia y se llamaba el Rosellón. Y luego, pues, pensar una cosa, que España ya se había formado cuando se casaron los llamados los reyes católicos. Pensar, en la península ibérica había diversidad de reinos, aparte de los reinos taifas, aparte de los reinos musulmanes, que con la guerra de la Reconquista fueron expulsados de España, con la toma de Granada. Pues todos estos reinos que habían aquí en España, pues en la península ibérica, más bien, en la península ibérica, se unieron, se casaron. Fernando de Aragón, que Cataluña siempre estuvo incluido dentro de la corona de Aragón. Cataluña era corona de Aragón, formaba parte de la corona de Aragón. El rey de Aragón era rey de Cataluña también. Entonces, el rey Fernando, el católico, se casó con Isabel la Católica, la reina de Castilla. Y a partir de aquí, con este matrimonio, ya se formó el Estado español. La España que ya todos las entendemos en la actualidad ya como Estado, cosa que ya lleva, que es uno de los países europeos que más antiguos, que más siglos llevan. Incluso Portugal, dentro de la península ibérica, hubo un tiempo que había sido parte de España. Yo creo que unos 60 años formaba parte de España. En aquel momento, entre el imperio portugués y el imperio español, era el imperio más grande que ha existido nunca. Y era el imperio de Felipe II. En este imperio de Felipe II no se ponía el sol. Pero no hay que olvidar que de todos estos reinos de la península ibérica, antes de que se fusionaran, pues tenían sus cortes, sus parlamentos. En aquella época no habían las urnas y las papeletas como las entendemos de la actualidad, de ir a votar, la democracia esta. Los miembros de las Cortes, de los parlamentos, Parlamento de Cataluña, Parlamento de las Cortes de Aragón, las Cortes de Castilla, el Fuero de Navarra, el Fuero Vasco, la Junta de no sé qué, pues se elegían entre la nobleza, el clero, los representantes que mandaban los municipios, incluso miembros que ponía el propio rey. Y esto formaban las cortes del parlamento. Y luego las formas de gobierno, pues se daban ciertos poderes de gobierno para administrar la justicia, la milicia y otras, la legislación, bien, las variedades de formas políticas de hacia gobierno, administración. Y entonces en esto se puso la Generalitat. Carlos Puigdemont se supone que era el 130 presidente de la Generalitat, porque puede que apegue a esto de que Cataluña ya era independiente con sus presidentes de la Generalitat. No era exactamente esto. Presidente de la Generalitat, o el que estaba en el Palacio del General, de esto viene la palabra Generalitat, pues era un poder delegado que daba al rey, que otorgaba al rey para la administración de la cosa pública en cada determinado territorio de lo que era todo su reino. Era esto simplemente. Luego, fijaos una cosa, cuando hubo la guerra de sucesión, que muchos la confunden como la guerra de secesión, el rey Carlos II era un rey enfermizo, el último rey de la casa de Austria. Como gobernante, sí es verdad que hizo muchas cosas, pese a ser una persona muy enferma, pero no tenía heredero. Y en su testamento fijó que el heredero a la corona española, a su corona, a su imperio, a su reino, fuera Felipe V de Anjou, el nieto del rey de Francia, Luis XIV, un personaje de la casa de Borbón, que este fuera el rey de España. Y las cortes catalanas, la Generalitat, se pusieron de la parte del pretendiente austríaco de la casa de Habsburgo para que fuera rey de España, porque la casa de Habsburgo reclamaba el trono de España. Y esto provocó una guerra de sucesión.
¿Quién va a ser el rey de España? ¿A quién corresponde la corona de España? Y no se tiene que confundir como una guerra de secesión, que muchos la confunden. Pero claro, esta parte de catalanes que se pusieron de lado del pretendiente austríaco de la Casa de Habsburgo, el pretendiente a la corona de España, pues como la guerra esta de sucesión la ganó el pretendiente Borbón, pues puso unas leyes, estas llamadas leyes de nueva planta, en la que los derechos, la administración, la autonomía de Cataluña quedaban mucho más reducidas. Pero bueno, luego iban a suceder más acontecimientos históricos, vino la República, la Segunda República, hubo reivindicaciones de separatismo, reivindicaciones de autonomía, vino la guerra civil, aquella guerra civil de aquella Cataluña que se metieron los rusos, los comunistas, y si hubieran ganado los republicanos, España y Cataluña hubiera sido pues un satélite comunista de Moscú, un territorio comunista. Ya lo sabemos lo que es malvivir en el comunismo con la total falta de libertades. Esto también fue un acontecimiento histórico. Luego, tras la muerte de Franco, el rey Juan Carlos I, pues abogó por una transición democrática. Todos los poderes del rey Juan Carlos los quiso devolver al pueblo y que fueran el pueblo el que decidiera a sus representantes mediante unas elecciones democráticas. Y claro, existía la reivindicación de autonomía de Cataluña, País Vasco, Galicia, que en la época de la República ya había tenido sus hechos históricos. Claro, el resto de España pues también quería lo suyo. Hombre, le vas a dar a Cataluña, le vas a dar al País Vasco, le vas a dar a Galicia y al resto, ¿a nosotros qué? Entonces se tuvo que crear un estado de las autonomías que entró dentro de la Constitución y no fue algo muy costoso, porque ahora tenemos que pagar dobles impuestos, hay más desigualdades de derechos. Bueno, por fin, que esto es la historia, que nunca ha existido una independencia de Cataluña. Que hay autonomía. Autonomía es casi prácticamente una independencia porque se elige el propio parlamento, la comunidad, se elige el gobierno autonómico, tiene una serie de competencias y es prácticamente como una república, como sería la República de Andalucía, la República de Murcia, la República de Madrid, la República de Canarias, la República de Extremadura, la República de Castilla y León, la República de La Rioja, la República de Asturias, la República de Navarra, la República de Aragón, la República de las Vascongadas, la República de Baleares, la República de la Valenciana, incluso las pequeñísimas repúblicas de Ceuta y Melilla. Total, que en España hay una especie de 17 repúblicas, casi independientes, que son comunidades autónomas, pero en Cataluña nunca ha habido ninguna independencia. España sigue siendo España. Y pese a todas estas divisiones territoriales, con las reivindicaciones de cada territorio, España sigue siendo España. Una unidad territorial, un Estado común. Y así es como están las cosas. Pero yo creo que en Cataluña el anhelo de independencia es mínimo. De cara a las próximas elecciones, la gente está muy descontenta. Cada vez se vive peor, cada vez hay más inseguridad. El problema de la inmigración se agrava más. Miles y miles de españoles se emigran a otros países en busca de oportunidades, porque las oportunidades de España no son seguras, además son muy malas. No se habla pues del tema de la inseguridad, el tema del paro, el tema de los impuestos. Está muy asfixiados la gente de impuestos. Hay mucha delincuencia y el Estado no está haciendo nada. Tema ocupa, tema agresiones, tema a violaciones, tema robo, tema de dificultades en la convivencia. Se han formado guetos de inmigrantes, temas diferencias religiosas. Pues no se habla de esto. También está lo de la Agenda 2030, que provoca las sequías, de lo que hacía mención Carles Puigdemont. Pues el tema de limitar los cultivos, de destrozar los pantanos, de obligar a electrificar todo con esto que llaman energías sostenibles y renovables, de molinos de viento, placas solares. O sea, algo irreal, algo que no es lo bastante viable. O sea que los problemas de la gente, de los ciudadanos, no los están abordando
los políticos. Siguen siguiendo con sus luchas de tronos, con sus picabarallas en a ver qué pactos consiguen. Y todas expensas del pueblo español. Además, la situación de Cataluña está poniendo de una manera tal que ya ha dicho, más de una tercera parte de la población de Cataluña es inmigrante. Es muy posible que también se acaban presentando pues partidos musulmanes. Como ya se ha visto, por ejemplo, en Lérida ya se está empezando a postular y a promocionar quién va a ser candidato a la alcaldía de Lérida de un partido musulmán. Y esto también puede ocurrir, porque fijaos que incluso el partido independentista, que es republicana, entre sus diputados hay a una musulmana con su velo puesto, con todo este símbolo de represión que representa contra las mujeres occidentales que no aceptan el Islam. Pues así está la situación. Bueno, pues nada, que es lo que quería decir, que Carles Puigdemont ha aceptado participar en las elecciones catalanas como candidato y vamos a ver pues cómo va a quedar el tema, que dará bastante de qué hablar. Yo preveo que Vox subirá muchos votos. El Partido Popular se comerá los votos de Ciudadanos, que no hemos de obviar que en el año 2017, en las elecciones del año 2017, Ciudadanos fue el partido más votado de toda Cataluña. Y Ciudadanos era la manera de decir no a la independencia, no al separatismo, pero se fue diluyendo. Y ahora creo que parte del electorado de Ciudadanos irá a Partido Popular y también irá a Vox. Y el Partido Socialista que encabeza Salvador Illa, pues está muy salpicado por los casos de corrupción que irán surgiendo de nuevos, creo yo que irán surgiendo de nuevos hasta que llegue el día de las elecciones, que ya queda algo así como un mes y medio. Entonces esto le puede afectar mucho. Esquerra Republicana, Junts, yo creo que tiene un electorado que le sigue siendo fieles. Habrá hastio, porque ya sabemos que últimamente en estas elecciones más de la mitad de la gente del electorado catalán se ha abstenido, no participa en las elecciones, está completamente harta, está por ver. Bueno, pues que el resultado puede ser cualquiera, pero yo apuesto que con los problemas de la inmigración, con los problemas del separatismo, con los problemas de la gente descontenta con Pedro Sánchez, los votos de Vox y también del Partido Popular pueden subir mucho. Y lo malo es que la gente todavía no lo ve bastante claro, que en realidad los problemas se resumen en dos: los partidarios de la Agenda 2030 y los no partidarios de la Agenda 2030. Solo hay un partido que no es partidario de la Agenda 2030, que es Vox, y el resto de partidos, sean independentistas o sean españolistas, están con la Agenda 2030. Y esto nos afecta mucho a todos, a los ciudadanos, como el tema, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de que cierran, se desmantele todo el sector primario. Afecta también como el tema de la inmigración, afecta también como el tema de que os quieren obligar como el coche eléctrico, os quieren suprimir el vehículo de carburante, o no os quieren dejar entrar en las ciudades, en los centros de las ciudades, si no vas con un coche eléctrico. En fin, toda una multitud de problemas que va contra las libertades ciudadanas, contra los derechos ciudadanos. Esto afecta mucho en que si gobierna un partido que sea pro Agenda 2030 o que esté en contra de la Agenda 2030, pero de momento con las mayorías de partidos en Cataluña, la inmensa mayoría todavía están del lado de la Agenda 2030, lo cual no augura nada bueno para Cataluña ni para España, y las cosas no van a cambiar mucho. Es decir, van a seguir la inestabilidad. Ya se ha sabido que, como el problema está de la independencia, miles de empresas de Cataluña han fugado de Cataluña y han trasladado sus sedes en otras partes de España, por ejemplo. Y esto no es nada bueno. Bueno, pues esto que las cosas, la inestabilidad política seguirá igual, o al menos así lo preveo. Y luego, a cabo de una semana, en las elecciones al Parlamento Europeo,
los ciudadanos en Cataluña, por ejemplo, una vez se conozcan los resultados electorales, tendrán una oportunidad, digamos, una especie de segunda vuelta a ver cómo está realmente configurado el mapa político en Cataluña y en España, de lo que preveo que el Partido Socialista bajará mucho. Pedro Sánchez recibirá un terrible golpe de castigo y los partidos contrarios a la Agenda 2030 van a subir mucho, mucho. Y sobre todo en el resto de Europa. Y esto, como que la política española y catalana está muy influenciada por la política europea, por las decisiones que se toman en Bruselas, en el Parlamento de Estrasburgo y en la Comisión Europea, pues todo esto puede influir en que las cosas tengan que ser en un sentido o en otro. Pues es importante pues conocer bien de qué va esto. Pues así está la situación, amigos. Carles Puigdemont, candidato. Y así que ya lo sabéis. Bueno, amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.